honor de estar acompañados por dos representantes de la Administración. Toma la palabra en primer lugar Alfredo Ispizua, director de Economía Social y presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Ha sido responsable del área de asesoría jurídica de la Dirección de Economía Social. Tiene diversas publicaciones en artículos relacionados con las cooperativas en particular y con la economía social en general, en distintas revistas especializadas de prestigio y de divulgación. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, de la Asociación de Amigos Arizmendi Arrieta, de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Y, pues sin más, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias, Arratsaldeon. Bien, veo que no vamos a hablar mucho de la participación porque está claro que ha descendido importantemente. Desde luego, no es un principio cooperativo que se exija el agotamiento hasta el último momento, ¿no? Yo intentaré ser breve y simplemente quería ponerlos, bueno, muchos de vosotros ya los conocéis, un poco lo que hace el Gobierno vasco para fomentar cooperativas y cómo lo hace, ¿de acuerdo? He traído algunas diapositivas, el PowerPoint necesario en estos eventos, sobre todo para su seguimiento, ¿no? Son, en realidad, una especie de índice para que sea más fácil seguir un poco lo que pretendo trasladaros. Esta mañana se ha hecho alguna pregunta en la primera de las ponencias, algo así como ¿qué capacidad tienen los Estados para tomar decisiones autónomas? Es una pregunta muy pertinente. Es una pregunta, sin embargo, también siguiendo la terminología que se establecía esta mañana, una pregunta un poco macro, ¿no? Yo tengo una respuesta micro de un Estado, no de un Estado, sino de una comunidad autónoma reducida en cuanto al número a sus dimensiones geográficas, número de personas que viven en la misma, etcétera, con una experiencia cooperativa importante, pero en su contexto global, pues proporcionalmente reducida, ¿no? En este sentido, yo distinguiría entre lo que hacemos desde el Gobierno vasco. Bueno, ya sabéis que, y ya que estamos en el ámbito universitario, pues hay distintas formas de abordar en cuanto a la tipología, la clasificación de las distintas actividades de la Administración Pública en el fomento cooperativo, pues si son políticas de oferta, si son cognitivas, si son soft o hard políticas, etcétera. Yo distinguiría únicamente dos, unas políticas de carácter normativo e institucional y otras ya de incentivos directos. Incentivos directos en el sentido de subvenciones conocidas ya por todos. En las políticas normativas o que podemos desarrollar desde el Gobierno y en las institucionales. Listo, así. Sí, pero vale, espera. sí. Sí, esto es con. Bien. Sí, con el ratón. Sí, pero. ¿Sí? Bien. ¿Prefieres de la otra manera? No, tranquilo, ¿Seguro? tranquilo. Sí. Me allano. No te dejamos opción. No me dejan. Bien. En las políticas normativas yo destacaría dos. O sea, es el tema de cómo hacer que los ámbitos normativos sean favorecedores para la constitución, para el desarrollo de las cooperativas, ¿no? Para la promoción cooperativa. Nosotros tenemos, como sabéis, la vigente ley del 93 de cooperativas. En esa ley, como en todas las leyes, porque entre otras cosas, como bien sabéis, están bastante miméticas en el Estado las leyes cooperativas. Entonces, hay unas normas específicas de fomento concretos. En nuestra ley, en el artículo 138, podéis encontrarlas en la vigente ley de cooperativas, ¿no? Normas sobre contratación, adjudicación directa del suelo. Además, normas que el legislador cooperativo los establece allí, pero que luego hay que casarlas con otras legislaciones transversales en las que hay muchas reticencias a veces o muchas no sincronías, precisamente. Y sobre todo cuando el legislador, digamos, transversal, el general, pues ya no es el Parlamento vasco, sino que es el legislador estatal, ¿no? Por lo tanto, en la ley de cooperativas vigente ya hay una tipología de medidas concretas y la propia ley pretende ser menos abstracta o menos
digamos, impeditiva por los aspectos formales en su complementación para el fomento por unidades económicas, por nuevas empresas. Y luego estamos ahora en un proyecto de modificación de la ley. Como sabéis, también ha sufrido algunas modificaciones posteriores esta ley del 93, por lo menos 2, hay un reglamento de desarrollo, hay una ley de sociedad cooperativa pequeña, en fin, hay una serie de leyes que afectan directa o indirectamente a esta ley y estamos en un proceso de refundición y de revisión de algunas cuestiones que pueden afectar a algunas tipologías concretas de cooperativas, no especialmente a las de trabajo asociado, que es un poco en el ámbito o la clase de cooperativas de las que estamos hablando, sino a otro tipo de cooperativas como las de vivienda o las cooperativas de transporte, al tema que nos ha afectado muy directamente en esta comunidad autónoma, que es la responsabilidad de los socios con el tema de la imputación de las pérdidas, una legislación que la hemos venido arrastrando históricamente cuando hemos reducido o restringido la responsabilidad de los socios frente a terceros con carácter limitado, como casa un artículo con el otro, en fin. Hay una serie de cuestiones que era necesario revisar e incluso la propia, ya que estamos ahora con el tema del papel de la Administración, el propio papel de la Administración en esa labor más que de fomento de policía, en el tema de las inspecciones, las sanciones, todo el procedimiento de control de cómo se ajustan las cooperativas vascas a la ley de cooperativas. Bien, por lo tanto, sí que hay unas políticas normativas. Creo que es el cuarto intento de ponerlo en grande. Sí. Este es el bueno. Sí, no, sí sabemos cómo es. ¿Ah, sí? No, ¿prefieres otro? Sí, eso es. No logro hacer transmitir mi voluntad en el sentido de cómo quisiera exponerlo. Sí, bueno, más o menos se ve, yo creo que lo veis, es un resumen, no hay letra muy pequeñita. Y luego tenemos también, como sabéis, un organismo intermedio entre la Administración y las cooperativas, que es el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que intenta ser un órgano de concertación en materia cooperativa, aquí muy concreto, en el que también están las universidades y fruto del cual, pues bueno, son eventos como el que nos ocupa actualmente, ¿no? Entonces, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, también en su regulación actual, el artículo 145, dice que es el máximo organismo de promoción y difusión del cooperativismo y que colaborará con programas de fomento cooperativo y promoción de la educación y formación cooperativas. Es decir, tenemos un marco institucional, que es el Consejo Superior, como organismo, administración constituida, nacida de esa ley de cooperativas, y una ley de cooperativas que pretende ser favorecedora de medidas específicas para fomentar cooperativismo. Pero esas son medidas muy genéricas que pueden tener su importancia, pero luego tenemos también algunas políticas de incentivos. Ahí os he puesto una especie de esquema que ya tiene unos cuantos años. Intenta ser un poco pues el típico plan de gestión de la Administración de qué tiene que hacer, cómo, con unas flechitas que aparecen como causa-efecto, que repercute sobre qué. En fin, básicamente no se trata que aquí lo expliquemos, sino que se trata de saber cuáles son las líneas básicas de la actuación en esta política de incentivos, es decir, en materia de subvenciones, porque el instrumento jurídico, lógicamente, aquí es la subvención, aunque podría no serlo, como luego explicaremos, pero bueno, en principio es la subvención. Entonces, ¿qué es lo que se pretende desde el punto de vista subvencional, desde el punto de vista de la política de incentivos por parte del Gobierno vasco? Pues primero, básicamente, y luego daremos algunos datos, crear nuevas cooperativas. El hecho, fomentar la creación de nuevas cooperativas. La ley de cooperativas, de la sociedad cooperativa pequeña, que hemos visto antes, esta ley que aparece ahí, la Ley 8/2006, de 25 de junio de sociedad cooperativa pequeña, viene precisamente a satisfacer o intenta satisfacer ese papel de la Administración en cuanto a propulsor de esa ley. Lógicamente, el Parlamento es el que lo aprueba, pero lo propone la Administración en el sentido de que las pequeñas unidades económicas de 2, de 10 o menos, pero fundamentalmente de 2, luego Javier Sanz nos explicará cuáles son la realidad de las cooperativas que nacen, 2, 3 personas, por qué no pueden ser cooperativas, por qué no pueden hacer un proyecto empresarial bajo forma cooperativa, siempre con la intención que en el futuro efectivamente lo sea, que vaya agrandándose su base societaria, ¿no? Por lo tanto, crear cooperativas. Además de crear cooperativas, se intenta, eso es un poco la parte izquierda del primer cuadrante, se intenta que las cooperativas existentes pues se consoliden de alguna forma como empresas y no desaparezcan como cooperativas. Es decir, que la identidad cooperativa sea
predicable en cada momento de esas cooperativas, que se vea que es una cooperativa, que funcione como tal cooperativa. Antes hemos visto un poco toda la problemática de la gestión, del trabajo, etcétera, en las cooperativas. En fin, todo eso se intenta por parte de estas ayudas y de estas leyes que efectivamente tengan también un componente formal, ¿no? Aparte de que se consolidan efectivamente desde el ámbito empresarial y se consolidan desde el ámbito cooperativo. Luego hay una tercera fase para nosotros que sería, y se consolidan con las estructuras asociativas, en fin, lo veremos un poco luego. Y luego hay una tercera fase que sería extender hacia otros ámbitos de la realidad económica y a otras realidades empresariales algunos principios cooperativos, como es el de la participación de los trabajadores en la empresa, ¿no? Sobre esto hemos tenido algunas experiencias, hemos hecho algunos intentos con estas políticas de incentivos, hemos hecho también algunos encuentros teóricos, hemos intentado en algún momento incluso estudiar, por ejemplo, qué son y cómo funcionan las ESOPs americanas y adaptarlas a la realidad vasca, porque tampoco se puede coger de allí y traerla aquí, porque hay unos elementos de carácter tributario, de carácter financiero que no son trasladables, la economía es distinta y funciona de forma distinta. En lo esencial no, pero luego en los aspectos jurídico-formales pues son distintos. Entonces hay una problemática concreta en ese mundo. Ahora acaba de aprobarse, ¿no?, la nueva ley de sociedades limitadas, laborales. Entonces hay un capítulo último que habla algo de esto. Sin efectos, creo, jurídicos, pero habla de cómo las empresas pueden y podrían ser participadas o más participadas. Por lo menos una especie de conceptualización genérica. Bien, entonces, si estas son las tres líneas, es decir, crear nuevas empresas, consolidar las existentes e intentar extender hacia afuera de lo que es el mundo cooperativo algunos principios en otras empresas que son propias del cooperativismo, estas son las medidas concretas que tenemos. Para creación de nuevas empresas es la constitución de nuevas cooperativas, fundamentalmente. El problema que te planteas, lógicamente, desde la Administración, más todavía, es cómo haces para que surjan nuevas empresas cooperativas. Primero, para que surjan empresas, pero eso ya es un problema de industria, del Departamento de Industria, actualmente llamado Desarrollo Económico, etcétera, de sostenibilidad. Y otra cosa es, además, cómo hacemos que sean cooperativas. Pues la verdad que nosotros tenemos un margen de actuación bastante reducido en esta materia. Eso conceptualmente en cuanto al instrumento y la forma de hacerlo. Y luego materialmente en cuanto a la capacidad económica, financiera para poder hacerlo, si es que efectivamente ese es el aliciente en función del cual se constituyen o no, pues todavía más reducido porque luego veremos las cifras con las que estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso y porque, por otra parte, también aquí se ha dicho anteriormente la necesidad de la relación pública-privada, ¿no? El partnership público-privado aquí tiene que funcionar, si no es imposible que la Administración haga nada con cierto sentido y coherencia. Entonces, nos basamos fundamentalmente en las estructuras del movimiento cooperativo, en una red de sostenimiento, en principio financiero y de ejecución, de gestión del movimiento cooperativo. Y en esa red que se intenta tejer, veremos luego algunos temas financieros, surge la cooperativa, por ejemplo, El Carlán, ¿no? El Carlán es una cooperativa, bueno, ya lo dirá más expresamente y explícitamente Javier Sanz, pero bueno, nace el movimiento cooperativo para crear nuevas. Su objeto social, las actividades que incluye su objeto social es la creación, la constitución de nuevas cooperativas. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, una entidad dedicada expresamente a esto, en colaboración con Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Gobierno Vasco, para constituir nuevas cooperativas en pequeños yacimientos de empleo, fundamentalmente con esta nueva ley de cooperativas, es como se había diseñado un poco con el instrumento jurídico, con el instrumento financiero, cómo hacer nuevas cooperativas. De hecho, algunos datos tenemos del año pasado, del año 2014, en cuanto a la constitución de cooperativas. Concretamente, en las de trabajo asociado, pequeñas cooperativas se constituyeron 149 de trabajo asociado. Y las de trabajo asociado, digamos, normales que decimos, o las reguladas por la Ley General de Cooperativas Vasca, la Ley de Cooperativas del año 93, solo 18. O sea, es decir, que en cuanto a cuantía, lógicamente hay una diferencia sustancial.
Otra cosa es que el número de socios constituyentes sea mínimo en principio, pero tiene una potencialidad, entendemos, bastante mayor que el incrementar los socios de cooperativas existentes. En este momento tenemos un total de 2.577 cooperativas, bueno, en este momento, a finales del año pasado, en datos cerrados, para que os hagáis una idea de cuál es el universo cooperativo general, ¿no? Pero, desde luego, nuestras cooperativas más importantes son las de trabajo asociado y la creación de cooperativas en este momento, independientemente de las que nacen de los spin-offs o de otras actividades de promoción de grandes grupos cooperativos, las que nacen de la colaboración público-privada son este tipo de cooperativas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, por parte de la Administración, por la vía subvencional, como hemos comentado, de enjugar parte de los gastos, parte, no todos, parte de los gastos de las entidades promotoras de las nuevas cooperativas e intentar también la financiación de la nueva cooperativa en cuanto a recursos propios, la parte de la subvención del dinero transferido tiene que ir a estas cooperativas a reservas de carácter repartible que por lo menos estén 3 años y estén controladas, de las cuales tienen que dar cuenta al menos en ese periodo. Por otra parte, el promotor, el CARLAN o otros promotores que pueda haber en otros ámbitos, por ejemplo, las sociedades laborales, que puede ser en nuestro caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, ASLE, pues hace también un seguimiento, por lo menos en el primer año, de efectivamente un seguimiento económico sobre la viabilidad de la cooperativa como empresa y un seguimiento cooperativo de su no desnaturalización como cooperativa. ¿De acuerdo? Bueno, ahí os he puesto algunas cantidades. 70-30 es la proporción de la cantidad total que va a ese proyecto cooperativo, 70 iría a la empresa, 30 en principio al promotor. 3.000 euros por socio de trabajo constituido, creado, con un límite de 30.000 euros por cada. Bueno, estos son elementos que podéis ir viendo si os interesa especialmente o a los que les interese, cantidades, proporciones, etcétera. Ya son cuestiones casi de detalle, pero bueno, están en el Boletín Oficial del País Vasco del 17 de julio. Esto sería una forma de cómo crear nuevas cooperativas o cómo intentar crear nuevas cooperativas, que está resultando pues bastante exitosa, ¿no? Desde luego a satisfacción del movimiento cooperativo y también de la Administración vasca. Hay otro ámbito que pongo ahí, que son los estudios de viabilidad económica y financiera en situaciones similares a preconcursos, es decir, no necesariamente jurídicamente preconcursales, ¿no? Pero sí situaciones en las que se ve un deterioro económico que muy previsiblemente desemboque en un preconcurso y luego en un concurso formalizado, ¿no? Entonces, el tema es, ¿se puede actuar conociendo estas situaciones sobre esas realidades y haciendo que, de alguna forma, se anticipe la actividad de los trabajadores o la posición jurídica y económica de los trabajadores para poder hacerse, digamos, con esa empresa en el futuro? Es decir, anticipar, si va al concurso normalmente, desgraciadamente, va a ir a la liquidación. Aunque el legislador pues bueno, intenta que efectivamente pues salvar parte de la riqueza creada, al final va a la liquidación para que los terceros se cobren. Entonces, si es posible adelantar esas situaciones, prevenirlas de alguna forma y que los trabajadores asuman esa responsabilidad, porque al final están haciéndose dueños de su propio puesto de trabajo, de su propio, lo que se decía esta mañana, de los principios, de su propio destino y tal. Bueno, pues de alguna forma ahí también hay algunas asociaciones, hay algunas organizaciones que sí que actúan, ¿no? Por ejemplo, pues ASLE, concretamente, sí que está interesada, muy interesada, en actuar, y también algunas del mundo cooperativo, en esas situaciones para, de alguna forma, eso sea una cooperativa, o sea, una sociedad participada, una sociedad limitada, o lo que fuere, pero que, de alguna forma, haya un papel proactivo por parte de los trabajadores y previo a esas situaciones. Y luego, un tercer supuesto de cómo crear cooperativas es el tercer supuesto que aparece ahí, el de la promoción territorial. Esto es una vieja idea de aquellas, y aquí en la sala también hay gente pues bueno, mucho más conocedora de este tema que yo,
de aquellas organizaciones del grupo, concretamente en este caso MCC, organizaciones territoriales, ¿no? De alguna forma, del elemento geográfico de unión entre cooperativas del grupo, que era por asentamiento en una cierta comarca, en un territorio determinado, se pasó a otro concepto más economicista, que es el de del sector económico en el que las cooperativas coinciden, ¿no? Del sector automoción, pues todas las cooperativas están, bueno, las divisiones, grupos, etcétera. Entonces, en la idea inicial de las comarcas, de los grupos cooperativos comarcalizados, estaba el tema de poniendo en común los fondos irrepartibles o parte de los mismos, el tema de la creación de riqueza y, por lo tanto, de empleo de la comarca. Es decir, tenía un cierto interés y una cierta importancia por los promotores de estas cooperativas el promover riqueza en la comarca, más allá o independientemente de la actividad económica, etcétera, ¿no? Entonces, esta es, por lo tanto, la idea de intentar una red de colaboración entre cooperativas que radican en una misma comarca, que tengan, además, como referentes centros de promoción para que puedan formarse los promotores de las cooperativas pequeñas que pueden surgir en esa comarca, y con el apoyo de la Administración hacer una red colaborativa, cooperativa, para que con autorresponsabilidad, todos los principios, por cierto, cooperativos de la autoayuda, etcétera, puedan surgir en ese territorio para, normalmente, además, familiares de las cooperativas que están en ese territorio, nuevas unidades económicas, por pequeñas que sean. Y luego había una cuarta que desgraciadamente también desapareció, pero bueno, era la idea del intraemprendizaje, es decir, cooperativas grandes que podían tener que en su actividad económica hace surgir o ven la posibilidad de nuevas unidades o nuevas empresas, que ellos no se pueden dedicar a esas actividades porque su negocio es otro, es un negocio general, pero ven que hay posibilidades de pequeñas actividades o grandes actividades, pero que pueden ser empresarializables mediante la creación de nuevas cooperativas. Esto le denominamos el intraemprendizaje, con una responsabilidad por parte de la propia cooperativa, que ponía parte de la financiación de la cooperativa o de la gente, de su gente que conocía cuáles eran esas posibilidades para ponerla en valor, para poder crear la cooperativa con la ayuda de la Administración. Al final, algún intento, más o menos frustrado o no frustrado, pero es mejor aquello de intentar y no lograr que no intentarlo, perdón, se consiguió alguna cooperativa pequeña. Bien, como he dicho que tengo que ser breve, intentaré serlo. Esto es crear cooperativas. El tema de ampliar cooperativas o de fortalecer cooperativas, de hacerlas más competitivas. ¿Cómo hacerlas? Pues ampliando la base societaria, es decir, haciendo que el número de socios ha aparecido aquí antes. La pregunta, yo que he estado en una cooperativa como socio, trabajado por cuenta ajena, no sé si con algún contrato societario de duración determinada, etcétera, ¿cuándo me van a hacer socio? Mis condiciones laborales, etcétera. Es decir, de alguna forma, esta ayuda, que es poner parte del capital que tiene que poner el socio de la aportación obligatoria que tiene que poner el socio en el capital social de la cooperativa, la Administración le ayuda a ese esfuerzo económico añadido al esfuerzo laboral que él establece, ¿no? Es decir, hacer socios cooperativistas de todos aquellos, o de la mayoría, de los que trabajan en esa cooperativa. Ahí están los desempleados. Bueno, puede haber gente, efectivamente, aunque no suele ser lo más habitual en este momento de crisis, desde luego no ha sido lo más habitual, los desempleados que acceden a la cooperativa directamente y se hacen socios de trabajo, ya lo hemos visto anteriormente, pero sí de los trabajadores no socios, el tema de los discapacitados. Ayer, por ejemplo, se inauguró una franquicia de la cooperativa Eroski con una red con Gureak, de la red guipuzcoana de discapacitados, o sea, una unidad de negocio que está trabajada, en donde trabajan discapacitados y gestionada por ellos mismos, lógicamente con la colaboración de Eroski, pero bueno, el tema de la autogestión por parte de los discapacitados, todo el tema histórico también de la inclusión social por la inclusión laboral,
de la discapacidad, pues bueno, son cuestiones, quizás son pues ejemplos, son símbolos, y, o sea, no es quizá cuantitativamente muy importante, pero abre unos caminos, ¿no? Bueno, ahí tenéis un límite de capital suscrito del 100%, del 50%, del 75%, depende un poco de las posibilidades y de las clases de cooperativas, ¿no? Y bueno, con unas incompatibilidades por otros tipos de ayudas concedidas por nosotros o por la Administración con el tema de la capitalización del desempleo. Otra forma de fortalecer las cooperativas entendemos que es el tema de la dimensión, ¿no? El tema de la dimensión cooperativa es cómo hacer que las cooperativas intercooperen entre ellos. Este es un tema que apareció en su momento en las ayudas, en la batería de ayudas que había del Gobierno vasco, luego desapareció porque no había muchas peticiones de intercooperación, ha vuelto a aparecer, no es fácil, por lo que nosotros sabemos o con lo que nos llega, el tema de la intercooperación. Ni siquiera ya no suscribir contratos ya formalizados, claros, de intercooperación, de constituir cooperativas de segundo grado, de grupos, lo que fuere, incluso pactos puramente mercantiles o de relación entre ellos para actividades concretas, con fines concretos, sino ni siquiera casi estudios concretos, suele haber a veces bastantes reticencias. Hay toda una problemática de la intercooperación, pero lo hemos puesto una vez más, por lo menos, los gastos de proyectos de intercooperación o de implantación en su caso. Otra forma de fomentar la competitividad, de fortalecer las cooperativas existentes es el tema del asociacionismo cooperativo, el tema de las estructuras cooperativas. Entendemos que este tema de la intercooperación desde el punto de vista asociativo es importante también. De hecho, antes hemos comentado el tema de la creación de cooperativas. Cuando se subvenciona a cooperativas por el capital aportado por los cooperativistas, hay una serie de condiciones a las que se sujeta la subvención. Entre ellas hay dos que creo que son importantes. Uno es la formación, es decir, intentamos que no se forme ninguna cooperativa con dinero público por socios que no estén informados o que no hayan pasado un curso de formación previo, por muy elemental o básico que sea. Es decir, el tema del consentimiento informado también que se dé en materia de cooperativas, especialmente en materia de cooperativas, ¿no? Y el tema del asociacionismo, o sea, damos ayuda o concedemos, otorgamos ayuda, y una de las condiciones es que efectivamente la cooperativa no esté aislada, o sea, tiene que estar de alguna forma agrupada en alguna institución, en alguna asociación cooperativa, porque ese es el paraguas que le va a facilitar su desarrollo como empresa, y en alguna medida, o se entiende teóricamente que así debe serlo, y también va a evitar que deje de ser cooperativa en el mínimo tiempo posible que incluso alguna vez se plantee. Y otro tema importante, la Ley de Dirección de Economía Social, de la que yo ahora temporalmente soy director, bueno, temporalmente hasta que termine la legislatura, supongo, empezó en el año 1986. Entonces, en 1986 la primera ayuda de este tipo de incentivos fue precisamente el de la formación cooperativa y a los centros de formación cooperativa. Y ahí surgió el instituto que bueno, ya lo conocéis ya suficientemente, del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, e inmediatamente después, en ese año, surgió el Instituto Gueski, con otra denominación, pero surgió una unidad especializada dentro de la Universidad del País Vasco. Todavía no existía Mondragón Universitatea, y luego se sumó a las instituciones académicas universitarias con estudios especializados. Quiero decir que para la Administración vasca sí ha sido desde el inicio la formación cooperativa, pues un foco de atención prioritaria por aquello de que a veces otras frases históricas del cooperativismo, si es una unidad económica que hace formación o si es algo de educativo que hace economía, ¿no? Está claro que la formación cooperativa debería hacer la Administración un esfuerzo, precisamente cooperativa, no cualquier tipo de formación, porque a veces se presentan cuestiones que son propias de todo tipo de empresa, no necesariamente cooperativa. Intentamos que la formación cooperativa sí se dé
y que se dé además no individualmente a las cooperativas, sino una vez más apoyándonos en las estructuras cooperativas. O lo hacen las universidades con carácter, por aquello de las economías de escala, con carácter global y con oferta abierta, o lo hacen las unidades de las estructuras asociativas. Por eso pongo ahí los beneficiarios son universidades y estructuras asociativas. Bueno, estos serían algunos elementos para fortalecer las cooperativas existentes desde el punto de vista cooperativo, ¿verdad? También, aunque aquí podíamos entrar menos, también hay unos déficits de las cooperativas en cuanto a empresas, ¿no? Déficits de gestión. Entonces, intentamos paliar en alguna medida esos déficits de gestión con dotarles de algunas herramientas que denominamos asistencia técnica. Básicamente, como veis, hay planes de gestión, diagnósticos económico-financieros, cálculo y control de costes, asesoramiento de la gestión, comercial, costes de estudio de aval, en el supuesto de avales, en fin. Son algunas herramientas necesarias o que se entienden necesarias especialmente en las cooperativas. Sí, perdón. Esto es. En las cooperativas pequeñas, que pues quizá tienen algunos déficits especialmente cualitativamente superiores a otras unidades de mayor envergadura que pueden satisfacer estas necesidades de gestión o de herramientas de gestión. Quizá las pequeñas es más difícil, ¿eh? Además de trabajar, gestionar bien. Sobre todo cuando efectivamente estamos incorporando, y aunque no lo incorporemos, se va a aplicar posiblemente todas las obligaciones derivadas de los nuevos códigos, de los nuevos gobiernos corporativos, los deberes de los administradores, etcétera, ¿no? Bien, aquí estas son básicamente, por lo tanto, las herramientas que tenemos. Se me olvidaba una última cuestión, que era, hemos dicho que esto lo hacemos habitualmente con la herramienta subvencional, que es perfectamente conocida. También nos hemos planteado alguna vez por qué las subvenciones son a fondo perdido, es decir, la Administración pierde el dinero. Está bien utilizado porque se entiende que es de interés general la creación de una cooperativa, la formación de los cooperativistas, y que estos cumplen las condiciones en función de las cuales se dio y se dio bien. Está controlado, de acuerdo. Pero si efectivamente, por ejemplo, para la creación de cooperativas, Javier, ponemos una cantidad determinada, la cooperativa es eficientísima económicamente, el revolving fund, es decir, ¿por qué no habría que devolver a la Administración para poder ayudar a otras cooperativas, ¿no? Sobre todo porque cuando los recursos son escasos, especialmente los públicos, aunque esto siempre se dice desde la Administración pública, pero es que es cierto. Y un intento de esto, que no sea subvención, es decir, una forma de ayudar a la constitución de cooperativas o a la implantación de principios cooperativos en empresas, es, por ejemplo, el tema del capital riesgo. El tema de la participación de los trabajadores, como he comentado antes un poco por encima, pero bueno, precisamente estaba basada en el tema de las subvenciones. Actualmente hay un fondo de inversión que es Lampar, que intenta pues fortalecer financieramente los recursos propios de la cooperativa, dinero público, para facilitar la participación de los trabajadores, que de empresas que normalmente provienen además de sociedades anónimas o limitadas ordinarias, que las asumen los trabajadores que se convierten en socios, pero que tienen necesidad de financiación. Pues bueno, una posibilidad puede ser esta. Tenemos un ejemplo concreto de una empresa concreta que viene precisamente de unas situaciones económicas pues un tanto críticas, en la que este fondo de inversión ha entrado, ¿no?, a financiar esa participación de los trabajadores. Esa es otra forma de ayuda pública. Aquí, aquí sí que os voy a poner más grande porque igual se ve menos. Estos son algunos datos del año 2014 por tipos de las ayudas que hemos comentado, en cuanto en emprender, o sea, cuántas nuevas cooperativas han salido. Ya veis que en la primera fila aparece Constitución de Cooperativas y Sociedades Laborales 184. Pueden ser muchas, menos, en fin, la otra vez estuvimos debatiendo, ¿verdad?, en Bilbao, el tema de Forocop, el tema de la igualdad en las cooperativas. La igualdad es en realidad algo relacionado. ¿Igual a qué? ¿O en comparación con qué? 184 son muchas, pocas, ¿en comparación con qué? En esta comunidad, en función de su masa crítica económica, societaria, 184.
Bueno, promoción de constitución cooperativa de sociedades laborales 6, estudios de viabilidad, que son estos preconcursales, unos 13. ¿De ahí saldrán 13 cooperativas? Pues, o 13 sociedades laborales, seguramente no, pero habrá habido un intento, por lo menos, de laboralizar esas sociedades. Es difícil. Y el tema de la promoción territorial planificada, lo que hemos comentado, estos son centros de promoción en la que hay un compromiso cooperativo y de la Administración para favorecer encontrar nuevos proyectos y que estos se hagan en cooperativas. Hay 3 centros, uno en cada territorio histórico, en cada provincia de esta comunidad autónoma, y que intentan, bueno, 2 en uno. En Vitoria no tenemos ninguno especializado, que intentan efectivamente encontrar nuevos proyectos de cooperativas, muchos de ellos están muy relacionados con el tema del cooperativismo industrial. Entonces se intenta encontrar un prototipo concreto, una innovación industrial concreta, en torno al cual intentar constituir una empresa, en torno a la cual hacer la cooperativa. También he de decir que suele haber también, desde esa perspectiva, digamos, transversal, horizontal de constitución de empresas, luego no suele ser muy fácil que se hagan cooperativas en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades. Bueno, el tema de las estructuras asociativas son las que son. Están las entidades asociadas en trabajo asociado, consumo que ha sido integrada por la de trabajo asociado, en fin, básicamente trabajo asociado, crédito, enseñanza y consumo ahora es una entidad asociativa única, la más potente. Está la de agrarias, transportistas y nada más, efectivamente, la Confederación. Esta es un poco la estructura piramidal del asociacionismo cooperativo vasco. El tema de la incorporación de socios, pues ya veis que tampoco son cifras especiales. Las cooperativas no están haciendo socios muy fácilmente en este momento. También otra de las cosas que tiene que plantearse la Administración y el propio cooperativismo se dice que es anticíclico, es decir, cuando las cosas van mal es cuando se hacen más cooperativas, cuando se hacen más socios. No es siempre así. Parece que siempre también hay un cierto paralelismo, ¿no? Las líneas no es que coincidan exactamente, pero sí son paralelas, ¿no? Hay un gap, hay una diferencia, pero hay un cierto paralelismo. Temas de formación, bueno, pues cursos por parte de las universidades, publicaciones, etcétera. Bueno, ahí hay una serie de parámetros 1000 asistentes a cursos, bueno, ahí tenéis los datos básicamente. El tema de asistencia técnica, pues planes de gestión, 31, etcétera. Y esta es la última de las diapositivas del PowerPoint que he traído, es el presupuesto para el 2015. Como veis, al final del todo, en el total, aparece la cifra de 395.400. Es en torno a eso a lo que nos estamos moviendo. Eso para distribuirlo en todos estos programas distintos, ¿no? Pero básicamente veis que casi el 48,11%, el 50% prácticamente es emprender. Lo más importante para nosotros es emprender. Lo segundo más importante son las estructuras y lo tercero más importante la formación. ¿De acuerdo? Y el reto para la Administración efectivamente también es la innovación, ¿no? Uno de los retos que se ha hablado esta mañana es la innovación. También la Administración intenta innovar constantemente, o por lo menos todos los años, sus normas. Todos los años sacamos las órdenes en función de las cuales se dan estas ayudas. Por lo tanto, todos los años intentamos aprender de lo que hemos gestionado. Primero, de lo que se ha diseñado en las órdenes, de lo que se ha aplicado, lo que se ha gestionado, cuáles son los déficits o las nuevas cuestiones que salen en las peticiones, en la resolución de los expedientes, para poder luego llevarlas al año siguiente a ajustar la norma. Pero esto simplemente es un ajuste de deficiencias, un ajuste de nuevas cuestiones que salen en torno a programas muy establecidos de hace ya bastantes años. El tema de la innovación, realmente el reto es nuevas formas de actuar sobre nuevos campos de promoción cooperativa en el triple sentido que hemos comentado. Pues quedo abierto a vuestras preguntas. Gracias por vuestra atención. Nada más. Muchas gracias, Alfredo.
Si os parece, le damos la palabra a Javier Santaolalla para que, bueno, desde la perspectiva de la Administración pasamos a ver la arena de la promoción de las cooperativas, de la mano de Javier Santaolalla, os decía, director gerente de la Sociedad para la Promoción de Cooperativas, el Carlán Sociedad Cooperativa, y una vez que le escuchemos a él, si queréis, hacemos una ronda de debate o de planteamiento de cuestiones entre ambos. Javier Santaolalla, como os digo, como director gerente de la Sociedad para la Promoción de las Cooperativas, el Carlán, se dedica o viene realizando fundamentalmente tareas en el ámbito de la promoción de la constitución de nuevas cooperativas en Euskadi, la transformación de empresas en sociedades cooperativas, tanto de sociedades mercantiles como de asociaciones e incluso alguna fundación. Gestiona el asesoramiento técnico a las cooperativas que promueven durante su fase de seguimiento. Ha participado también en la elaboración de varias propuestas legislativas y, bueno, lo mismo que Alfredo, participa activamente en la tarea de formación y difusión del cooperativismo, sus valores, mediante la impartición de diferentes cursos, tanto en universidades y en otros ámbitos. Tienes la palabra, Javier. Gracias. Muchas gracias. Arratsalde-on. Espero ser más breve que mi predecesor, más que nada porque yo creo que ya estáis muy cansados, ¿vale? Sobre todo os voy a explicar en principio qué es el Carlán. El Carlán es una cooperativa de segundo grado, tiene una misión muy clara, está constituida por las entidades, instituciones más importantes del movimiento cooperativo vasco y su objetivo, como Alfredo nos ha comentado, es precisamente la creación de empresas cooperativas, única y exclusivamente empresas cooperativas, con un objetivo fundamental que es precisamente generar empleo de calidad, estable y un desarrollo económico y social mediante el despliegue de una serie de actividades. En primer lugar, tenemos que difundir el modelo cooperativo, incluso aquí, en nuestro territorio, que es precisamente el territorio que están estudiando incluso modelo cooperativo en universidades norteamericanas. Curiosamente, el modelo cooperativo sigue siendo un gran desconocido. Nada más hay que ver, por poner un ejemplo, ya que estamos en la universidad, cuántas horas se dedican en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Económicas al modelo cooperativo. Que se conteste, digamos, los aquí presentes. Bueno, es una realidad. Luego, por lo tanto, hay que difundir el modelo, incluso aquí. En segundo lugar, colaboramos, lógicamente, con las instituciones públicas que se dedican a la promoción de empresas, agencias de desarrollo local, bearguinchas, cuadrillas, CEIs, ¿vale? También otra serie de entidades. Vamos a intentar capacitar a los emprendedores para que hagan cooperativas, pero solo os fijaréis en una fase de nuestra actuación. En nuestra primera fase de actuación no nos interesa tanto la viabilidad del proyecto que trae el emprendedor o los emprendedores como la factibilidad de su idea bajo el modelo cooperativo. Y esto es sustancial. Una vez de que despejemos que es factible bajo el modelo cooperativo, hablaremos con los emprendedores de todo lo demás. Evaluaremos las ideas de negocio. Estaremos, como el propio Alfredo ha dicho, un año, que es la asistencia tutorizada mediante la asignación de un técnico a cada uno de esos proyectos. Nuestra forma jurídica, como os hemos dicho, es una cooperativa de segundo grado y nuestros socios son tres. El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Confecop y Arquide, que si veis tiene un 50%. Lo tenía cuando era solo la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado. Y os lo digo porque yo era presidente en aquel entonces. ¿Vale? Y era una apuesta en su momento que se hizo porque las cooperativas de trabajo asociado era precisamente el modelo, y sigue siendo, de cooperativas que más se creaba. Pero era la propia federación la que realizaba las labores, digamos, de tutelaje y no podía dar abasto, y en ese momento pues se decidió ya, junto con
todas las instituciones del movimiento, dar respuesta y crear una unidad operativa que haga lo que en estos momentos está haciendo el Carlán. Nuestros servicios, en principio, son estos que aparecen aquí. La información y difusión del modelo cooperativo, la formación, pero una formación individualizada para cada grupo cooperativo. No hacemos formación grupal. Cada cooperativa micro, que es lo que más hacemos con ellos una formación cooperativa a medida. ¿Cómo? Con sus propios estatutos, les ayudamos a elaborar su propia normativa interna, y como muy bien ha especificado Alfredo, pues para que, entre otras cosas, cuando adoptan ya la decisión de constituirla, tengan un consentimiento con conocimiento de causa de lo que es una cooperativa, ¿vale? Les hacemos un seguimiento de un año, el primer año de vida. Nosotros decimos que cogemos a las cooperativas, pues bueno, cuando nacen, y ya cuando empiezan a andar les dejamos. Y en ese momento, normalmente, incluso nos solapamos en ese primer año con las estructuras asociativas. Es decir, normalmente, CIDE o, digamos, la Federación de Cooperativas de Transportistas o incluso la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, ¿vale? Porque a partir de ese momento se solapa. Estamos nosotros y ellos. Pero la realización de nuestra actividad de asesoramiento es diferente a la que hacen ellos, ¿vale? Y además, y muy importante, no hacemos competencia desleal con los asesores. A los asesores les ayudamos, y luego vais a ver cómo. A los asesores, a los que crean empresas, realmente los que más crean empresas, no son las agencias de desarrollo local. Los que crean empresas, fundamentalmente, y los que prescriben el modelo de empresa, son las asesorías, ¿vale? Y precisamente a ese prescriptor es al que hay que ayudarle a que conozca el modelo para que lo pueda prescribir, ¿de acuerdo? Y también trabajamos con el tema de estudios de viabilidad. Bueno, tutorizamos una vez que está constituida durante un año, ¿vale? Y lo hacemos mediante la asignación que os he dicho de un técnico. Examinamos cuatrimestralmente sus estados contables, asistimos a reuniones de sus órganos sociales, un máximo de 5, más no nos da. Atención online a consultas, que se suele utilizar bastante, y remisión de circulares específicas para cada una de las cooperativas durante ese año, ¿vale? ¿Cuáles son las características de nuestros servicios? Muy sencillas. De calidad, porque somos un referente y creemos que somos la estructura del Carlán, los que más podemos ayudar en cómo tienen que responder, en todo caso, las cooperativas ante sus diferentes situaciones, y cuando no lo sabemos, porque todos no lo sabemos, evidentemente buscamos en nuestra red de colaboradores para dar respuesta. Presenciales y directos, en el sentido de que los emprendedores les vamos a posibilitar que no vengan a nuestras instalaciones, sino que somos nosotros los que vamos a ir donde están ellos, ¿vale? A los emprendedores les facilitamos, si ellos están en Irún, vamos a Irún, si ellos están en Ollón, pues vamos a Ollón, y si ellos están en Bilbao, pues mejor, porque también estamos nosotros allí, ¿vale? Pero físicamente estamos en Bilbao, tenemos una sede en Vitoria y luego nos movemos por toda la comunidad y hacemos siempre lo posible por estar con ellos donde precisamente tienen su ubicación natural, ¿de acuerdo? Bien, y somos gratuitos, ya ha dicho Alfredo el porqué. Recibimos una cofinanciación, por esa cofinanciación y la de nuestros socios, hacemos que los servicios durante ese año y durante el proceso inicial no cueste absolutamente nada a los emprendedores, ¿vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues en primer lugar seleccionamos los colectivos a los que nos vamos a dirigir, los promotores por un lado, las personas interesadas, los asesores y consultores. Nuestro plan de acción anual suele ser una visita a 130 asesores al año, ¿vale? Eso significa que tenemos que visitar todos los años a 130. Esos asesores pueden ser economistas, asesorías, abogados, ¿vale? También a oficiales de notaría. Los señores notarios pues lo saben casi todo, ¿vale? Pero
En concreto, a los que damos respuesta son a los oficiales, que son los que normalmente la notaría preparan, como saben los presentes, las escrituras y las minutas en las notarías, ¿vale? Con los asesores tenemos una especial relación. Es más, les damos la posibilidad de ser asesores de especial vinculación. Para ser asesores de especial vinculación con el Carlán, significa que se comprometen a constituir en 2 años al menos 2 cooperativas. Y nosotros les vamos a ayudar, les vamos a facilitar todos los modelos. Modelos de estatutos, modelos de actas, modelos de depósito de cuentas anuales, modelos digamos, de todo lo que tenga que ver incluso con expedientes sancionadores, absolutamente todo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si ellos se comprometen con nosotros a constituir 2 cooperativas al año, pasan a ser asesores de especial vinculación. Y si no, son asesores normales. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor de especial vinculación y uno que no lo es? Que tiene la consideración para nosotros de prioridad absoluta. Si un asesor de especial vinculación nos demanda algo, le vamos a atender de manera inmediata. Y además, todos los años va a tener una reunión personalizada con alguno de los técnicos del Carlán, además de otra reunión con todos los asesores de especial vinculación anual, en el que para incentivarles les damos una comida, ¿vale? De trabajo. Pero después, primero trabajamos y luego comemos, ¿vale? Luego está toda la agencia, digamos, toda la red de agencias de desarrollo local, en sus diferentes modalidades, en Vizcaya, Bearguinchas, en Álava, Cuadrillas, en Guipúzcoa, agencias de desarrollo, bien, los 6. También tenemos una relación especial con la red del Servicio Público de Empleo, el SEPE y Lanbide, ¿vale? ¿Por qué con uno y con otro? Pues porque uno gestiona la prestación de desempleo, sobre todo pago único, y el otro porque, entre otras cosas, da, digamos, respuesta a grupos de emprendedores para ponerse en marcha en diferentes formalidades y modalidades, ¿vale? Tenemos contactos con las universidades, con los centros de formación profesional, incluso con institutos, pues para difundir el modelo, fundamentalmente. Con pymes no cooperativas, a las que les invitamos, si quieren, a transformarse, a conocer el modelo y a transformarse, no se hacen muchas, pero algunas, cada año se hacen, con los propios ayuntamientos y otros interlocutores. Bueno, ¿cómo, digamos, hacemos nuestra labor? Con guías, con informes. Hay uno muy interesante, que es el del Observatorio de Iniciativas Empresariales Cooperativas, en el que todos los años, bueno, antes se hacía cada 2 años, ahora lo hacemos cada año, lo que hacemos es cerrar el ejercicio y con todas las cooperativas que se han constituido y que ya tienen, pues, están en el mercado, pues se les hace, digamos, una encuesta cuyo objetivo fundamental no es tanto obtener datos cuantitativos como cualitativos. Se les pregunta, por ejemplo, pues bueno, ¿cuáles son las ayudas que ustedes han recibido? ¿Y cuál ha sido la posición de la Administración? Bueno, entonces, después, todas estas cosas se las mandamos, entre otras cosas, a la Dirección de Economía Social y le decimos, estas son, en concreto, las opiniones de los destinatarios, entre otras cosas, de sus ayudas. Entonces, pues bueno, ponen cosas muy variopintas, como eso de la ventana única no existe, eso de los formatos, digamos, del sistema, digamos, de la utilización de medios telemáticos, tampoco. Bueno, en definitiva, es decir, ponen en cuestión todo aquello que a ellos les ha ocurrido. Las ayudas llegan mal y tarde, las entidades financieras nos están diciendo que nos dan créditos, pero si no tenemos garantías, más bien no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, en concreto, se lo hacemos llegar a la Dirección de Economía Social. Y la Dirección de Economía Social, de hecho, ha realizado programas de ayudas en función de esos informes. Bien, también Trípticos, un software que utilizamos de plan de viabilidad, que lo pueden bajar de nuestra página web, con unas claves. Bien, impartimos charlas, conferencias, bien. Vamos a ver, me he ido para... También realizamos reuniones con los promotores, como os he dicho, que se hacen en su domicilio, visitas individuales también a los promotores, actos conjuntos con diferentes colectivos, la formación se realiza a los promotores en cada cooperativa. Otras actividades, pues hemos visto, os lo he dicho, asesores, visitas, atender, esto lo dejamos.
Se persigue fundamentalmente también una mayor implicación de estos colectivos. ¿Cómo? Mediante la suscripción de convenios de colaboración con agencias de desarrollo local. De hecho, tenemos unos convenios con estas entidades. El Centro Especial de Innovación de Mondragón, Sayolan, Asaro Fundazioa, la Nequincha, que es la Agencia de Desarrollo de Bilbao, Gaztempresa Fundazioa y la Asociación Worland de Vizcaya. Encantados de poder tener más convenios con otras entidades, pero estas son con las que tenemos relaciones más estrechas. La tipología de los proyectos, la creación de nuevas cooperativas, lo que más, segregación o la spin-off, transformación de sociedades mercantiles y, bueno, todavía aquí lo seguimos llamando dentro de los nuevos yacimientos de empleo. Desde la época de Delors se siguen llamando así, y ya ha llovido. En cuanto al observatorio de iniciativas, pues bueno, los objetivos, como veis ahí, es la elaboración de un informe anual y la herramienta básica para explicarle a la Administración. El CAPLAN es el software que os digo, que esto está en la página web del Carlan, que está libre. En cuanto a nuestra actividad, nosotros nacemos en el año 2003, las cooperativas constituidas en el 2003 en el registro eran 86 y nosotros participamos en 38. Por seguir con el último dato, en el 2014 se constituyeron 213 cooperativas, de las cuales 138 venían del Carlan. ¿Vale? Luego, ahí están todas, las 213 están de viviendas, están todas. La importancia de las cooperativas pequeñas a las que se refería Alfredo. Para nosotros la Ley 6/2008 fue un auténtico logro en cuanto a la promoción del modelo cooperativo. Fuimos criticados hasta la saciedad por casi todas las comunidades autónomas de este país. Dicho esto, casi todas las comunidades autónomas de este país han copiado el modelo. De diferentes maneras, incluso algunos diciendo que, bueno, que van a ser 2 o luego 3, algunos van a poner 2 y de esos 2, incluso alguno curiosamente puede ser socio colaborador y un solo socio de trabajo, gracias a la Ley de Cooperativas de Cataluña aprobada, como quien dice ayer. Pues bueno, esta ley se puso a parir. Casi todo el mundo El primero que puso el movimiento no fuimos nosotros, fue Extremadura, por si alguien quiere conocer el dato. Lo que pasa es que lo hizo de una manera muy, digamos, diferente a la que nosotros hicimos. Yo creo que eso fue un acierto. Hay que reconocer los aciertos y yo creo que fue un acierto. Y los datos están aquí. En el año 2008 se crean 9 cooperativas pequeñas y en el 2014 149. Cooperativas pequeñas, ¿vale? De esas 149, 122 provienen del Carlan, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí tenemos unos datos que son del registro de cooperativas al 31 del 12, las diferentes clases, pero bueno, simplemente era por tener los datos. Nosotros en el año 2014 ayudamos a 138 cooperativas, además de eso habíamos trabajado con otros 53 grupos pues, que no prosperaron, y que incluso pues 3 de esos 53 pues se hicieron de otras formas societarias que fueron sociedades limitadas en este caso. ¿Qué es la mayoría de las cooperativas que creamos? Trabajo asociado. De 138, 132. ¿Y las otras qué son? Pues 2 de viviendas, 2 de consumo, una agraria y una de enseñanza. Que no es poco, crear una cooperativa de enseñanza en estos momentos. Y si os diría cómo, todavía más, porque esta cooperativa de enseñanza tiene una especialidad tremenda. Es una cooperativa de enseñanza integral y mixta, ¿vale? Y en el que además, para que veáis, el obispado forma parte de los socios minoritarios. La parroquia es un socio colaborador, los profesores es socios de trabajo, los aitas son socios consumidores. Es decir, cooperativa integral, ¿vale? Integral, pero mixta, en el que hubo que compaginar. Yo cuando estaba hablando con ellos en la fase de construcción, ellos me decían, no, esto es de la Iglesia, yo no conozco ningún caso de que la Iglesia dé nada a las cooperativas, pero bueno, vamos a ver si. Y efectivamente, este es el primer caso. ¿Vale? Luego, es una cooperativa muy peculiar, incluso digna de ser estudiada desde la universidad.
La distribución por sectores económicos, tenemos, digamos, en el año 72 cooperativas de servicio, fundamentalmente es lo que más se crea, y luego, pues bueno, ahí está. Aquí tenéis un poco la referencia. Un dato que es curioso, Guipúzcoa siempre había sido el territorio por excelencia en cuanto a creación de cooperativas, pues ha sido superado por Vizcaya. Algunos dicen, claro, joder, los del Carlán estáis en Bilbao. No, en Guipúzcoa está, digamos, la cuna del cooperativismo vasco. Se puso precisamente Bilbao porque no había nada. En Vitoria teníamos, lógicamente, todo el movimiento cooperativo. Entonces, joder, ¿dónde no hay nada? Coño, en Bilbao. Y por eso se pone en Bilbao. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad de nuestra actuación, por lo menos, ¿vale? Y esta es también nuestra escalera. Nuestros consejeros siempre dicen, no, siempre tenemos que estar así. Digo, bueno, siempre tenemos que estar así hasta cuando estemos, ¿no? Porque en algún momento, supongo que la escalera, en vez de para arriba, irá para abajo. Porque fijaros cuál es el número. 2008 no he puesto desde 2003, pero va así. Siempre el número es creciente de creaciones. Empleos, no son muchos, ¿vale? Pero son 507 empleos en el 2014. ¿De acuerdo? Y lo más importante, con empresas de 2 cooperativistas se pueden llegar a empresas, y tenemos referentes, de hasta 70, 80 cooperativistas en poco tiempo. Es decir, ese temor de que esto no son cooperativas, es decir, es mucho mejor que un proyecto de 2 empleos se le dé forma de cooperativa a que deje de ser, digamos, un proyecto cooperativo cuando antes se exigían 3, anteriormente 5. No es lo mismo salir al mercado con 2 empleos que con 3, No es lo mismo. La media 3,67, y estos son nuestras cooperativas, son personas. Eso es lo que aparece normalmente en nuestra memoria siempre. En las cooperativas intentamos que salgan personas. Todas esas son algunas de las cooperativas, y si os fijáis, predomina la juventud. Son muy jóvenes la mayor parte de la gente. Hay gente también veterana, ¿vale? La relación por cooperativas, y un poquito la actividad de difusión, ¿no? 143 visitas, 20 visitas a las oficinas, 27 ayuntamientos, bueno, en fin, cursos de formación 24, además de las propias cooperativas, y se han atendido 2.879 consultas. Fijaros que las consultas son prácticamente iguales de Vizcaya que de Guipúzcoa. Es más en Vizcaya, 1.329, pero prácticamente 1.223 de Guipúzcoa. ¿Vale? Tenemos una página web que está abierta para casi todo. Por cierto, está actualizada en todo lo que se refiere a legislación, ayudas, etcétera, etcétera. No se necesita claves, la podéis visitar. Y bueno, y si no habéis entendido algo, pues me lo preguntáis ahora. Vale, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Ha sido un placer escucharos a los dos, a Javier y a Alfredo. Y ahora, pues cualquier cuestión que queráis plantear o comentar, incluso entre vosotros, dejo el diálogo abierto y os doy la palabra a todos los que estáis aquí presentes. Bueno, han dicho cosas muy interesantes en relación con la realización del principio de formación, la educación, la difusión de los valores y principios del modelo. Bueno, ahí lo dejo. Vais haciendo preguntas, si os parece. El tema del observatorio es un tema importante porque es un tema de ver... Sí. El tema del observatorio, nosotros estamos especialmente interesados porque es una forma de evaluar lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero no solamente interesa a la administración, en este caso autonómica, creo que interesa incluso, diría que principalmente también al propio movimiento cooperativo, cuya función más importante es precisamente la de crear nuevas cooperativas, ¿no? El de difundir el modelo cooperativo en la sociedad vasca. Es decir, es un instrumento especialmente importante en su vertiente cualitativa, ¿no? Aparte el número de cooperativas que se hace, o sea, toda la problemática de cómo y por qué no surgen, sobre todo por qué no, o los defectos, ¿no? Cooperativas, es un tema muy importante para su estudio y, sobre todo, para que en el ejercicio siguiente se puedan, si se dispone,
por parte, por lo menos, de la Administración Pública, de poner en práctica pues aquello que haga que evite esos gaps o que, de alguna forma, elimine esos problemas que se han suscitado, ¿no? El observatorio, creo, Javier, que también está en la página web, ¿no? Pues igual sería conveniente, efectivamente. No, el observatorio no está en la página web. El observatorio, primero, tiene un origen. El origen de por qué, digamos, se hace es porque en su momento una de las ayudas de las que había inicialmente en el entorno del 2003, 2004, 2006, hasta ahí sí, o 7, era una ayuda que daba la propia Administración por la generación de ese estudio, de ese informe, y se, digamos, revertía única y exclusivamente a la Administración, ¿vale? Desde hace unos años ya no existe esa ayuda. Que sí que se colgaba luego en la página web. No se colgaba porque no solo se colgaba, sino se establecía un compromiso de su único uso para la Administración. Sí, ¿vale? Pero quiero decir que era igual que los estudios, hay un momento determinado que se diga que sean de conocimiento general, ¿no? Sí, pues bueno, de momento yo digo, de entrada no es así, y de momento, ahora mismo, desde hace unos años, el observatorio se está asumiendo con, digamos, los costes internos propios del Carlán, ¿vale? Se considera que es una buena herramienta y se entrega de momento a la Administración. Pero hecha la aportación, el movimiento cooperativo lo tiene. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en nuestro seno, si os habéis fijado, está el movimiento cooperativo. Sí, pero que interesa, digo, conoce perfectamente las entidades representativas. Pero bueno, no estaba preparada, la pregunta no estaba preparada. ¿Alguna cuestión entre los asistentes? Adelante. Realmente, para empezar, pedir disculpas porque realmente no es sobre la temática, sino que has dicho que si a alguien le interesaba lo del tema de Extremadura, sí que me gustaría saber a nivel personal y para buscar y documentarme qué iniciativa exactamente fue la que se llevó a cabo allí. Es un real decreto. Yo, si quieres, me dejas luego tu correo y te mando exactamente, pero es un real decreto de hace unos cuantos añitos, además, que sigue en vigor. Se denominan además cooperativas especiales de Extremadura. Sí, pero bueno, ya si me dejas luego, yo te mando mañana mismo un correo y te lo facilito, ¿vale? Si también en el Google pones ley especiales, seguro que sale, pero yo te mando exactamente el otro, no te preocupes. Me gustaría conocer, ha salido, pero no me ha dado tiempo, es una cooperativa de segundo grado, el Carlán, y tiene 3 socios, el Consejo Superior del Cooperativismo, entiendo que tiene personalidad jurídica pública, claro, Confecop, entiendo que es una asociación, pero su calidad es de asociación. Y Erquide es una cooperativa, asociación también. ¿Y puede ser una cooperativa de segundo grado sin tener 2 socios cooperativos en la ley del País Vasco? Tal e inscrita. Ya. Bueno, me sorprende, porque una cooperativa de segundo grado normalmente requiere que todos, o al menos 2, sean cooperativas. Pero bueno, si ha sido registrado, ya me callo. No solo eso, quiero decir, tipicidades, yo creo que en nuestra comunidad tenemos muchas, ¿no? Lo mismo que se puede transformar una fundación en cooperativa, pues aquí sí. Bueno, depende también las condiciones. Claro. Es decir, que aquí podemos abrir el debate. Ese debate fue un debate. Fue un debate, pero fue un debate. Bien, pero jurídicamente hay que innovar. ¿Alguna pregunta más? Nos hemos cansado. Sí, con el reto de la innovación legislativa ya nos hemos quedado exhaustos y bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, continuamos mañana en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra paciencia y bueno, un placer y un agradecimiento especial a los 2 ponentes que
que han estado muy acertados y muy adecuados. Gracias a todos.